En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a su programa Me amó y se entregó por mí. Hoy meditaremos la cuarta parte del tema La intercesión, un servicio descuidado. Como siempre, su hermano y servidor Ludwig Salvador Cardona Gómez para compartir un tema interesantísimo. Solo quisiera hacer una aclaración con algo que mencioné en la tercera parte en el programa anterior. Cuando Dios le dice a Jeremías que no tome esposa en el pueblo donde él estaba, es Jeremías capítulo 16, versículos 1 y 2. Yo había mencionado que posiblemente era capítulo 20, pero es el capítulo 16. Ahora pasaremos siempre a meditar un tema de gran bendición. Y es sobre su libro, Meditando la Palabra de Dios para amarle más cada día. El día de hoy tenemos una nota más teológica y doctrinal para que vean que este libro también tiene algún tipo de formación. Formación siempre según el magisterio tradicional de la Iglesia Católica. No andamos inventando teorías ni nada nuevo, sino que nos ceñimos a lo que la Iglesia nos ha enseñado durante 20 siglos. Y hoy, precisamente, veremos algo muy interesante. La intercesión en la comunión de los santos. Aquí está esta imagen, este cuadro tan maravilloso que en cierto modo los artistas se han imaginado cómo podría ser la comunión de los santos. No sabemos hasta que primeramente Dios estemos nosotros en la gloria del cielo, alabando y glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, día y noche, en aquel domingo sin ocaso, sabremos cómo es. Mientras tanto nos queda imaginarnos, tener alguna idea de cómo podría ser la comunión de los santos, específicamente hablando de los que ya están en el cielo. Porque la comunión de los santos, una definición sencilla que podríamos compartir, es la relación que existe entre todos los miembros de la Iglesia en Cristo Jesús. Recordamos que la Iglesia tiene 3 estados. El estado triunfante, que son aquellas personas que ya están en el cielo, que ya gozan de la visión beatífica de Dios, los santos, aunque no estén canonizados, aunque no estén inscritos en el listado de los santos oficiales de la Iglesia, pero es toda aquella persona que ya goza de la vida de Dios, que le ve cara a cara, que le adora, que ya no está en este mundo, porque nosotros somos la iglesia militante, somos los que vamos caminando, como lo dice aquella oración tan maravillosa de la Salve Regina, que estamos en este valle de lágrimas. Y el otro estado, o los otros miembros de la iglesia, es la iglesia purgante, son los hermanos que están en el santo purgatorio, por quienes nosotros como cristianos responsables, y ahora que estamos tocando el tema de la intercesión, deberíamos pedir por ellos todos los días, para que, como dice aquella oración tan maravillosa, dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, que su alma y la de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Eso deberíamos hacer nosotros todos los días, para orar por aquellas personas que ahora están purificando. Algún día nosotros, primeramente Dios, necesitaremos que alguien ore por nosotros. Muy difícil que pasemos directamente a la presencia del Señor, que pasemos directamente al cielo. Habrá algún caso posiblemente, pero lo más común es que nosotros pasemos primero por el tiempo, por la fase de purificación que es el purgatorio. Y entonces esa relación que existe entre todos nosotros es la comunión de los santos. Y hoy vamos precisamente a ver un poco de este tema, con algunos documentos o algunos números del Catecismo de la Iglesia Católica. Estaremos reflexionando este tema que es tan importante y tan olvidado, que se recuerda hablar de la comunión de los santos,
pero sobre todo para el 1 y 2 de noviembre, cuando se celebra la solemnidad de todos los santos, el 1 de noviembre, y la fiesta de todos los fieles difuntos, el 2 de noviembre. Pero de ahí es muy poco que se hable de esta realidad. Y nosotros hoy queremos traerlo a reflexión, para que todos juntos meditemos y nos recordemos de que no estamos solos en este mundo. Y que así como nosotros podemos orar por las almas del santo purgatorio, y que algún día otras personas orarán por nosotros, también los santos, los que están ahora viendo cara a cara a Dios, piden por cada uno de nosotros. Puede ser que nosotros necesitemos pedir por nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos o cualquier otro tipo de ancestros, pero también ellos algún día pedirán por nosotros. Entonces, ya sea que estemos nosotros aquí en este mundo, en esta tierra, o que estemos purificándonos en el santo purgatorio. La plenitud de los medios de salvación se encuentra en la Iglesia Católica. Esa es una verdad de fe. Esto lo leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 830. También el Concilio Vaticano II nos habla sobre este asunto, sobre la importancia que tenemos y la bendición, pero también responsabilidad que tenemos como católicos al contar con la plenitud de los medios de salvación. Otras confesiones cristianas tendrán algunos medios de salvación, entre ellos recuerdo el bautismo, pero hasta ahí. Alguno posiblemente tendrá el sacramento del matrimonio, algunos, y en cierta medida, en algunos casos, o sea, algunos grupos cristianos tendrán sucesión apostólica, pero no tienen la plenitud de los medios de salvación que solamente la Iglesia Católica tiene, y que no es para vanagloriarnos, sino que es para vivir, en primer lugar, agradecidos con Dios, y en segundo, para ser responsables con estas bendiciones que Dios nos ha dado. Entre la plenitud de estos medios de salvación están los 7 sacramentos, como ya mencionábamos, sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, Eucaristía, confirmación. Sacramentos medicinales: la unción de los enfermos y el sacramento de la penitencia, llamado también muchas veces de la confesión o de la reconciliación. Y los sacramentos ministeriales o de servicio: el orden dirigido a los sacerdotes, ya sea en su grado de diácono, de presbítero o de obispo, y el santo matrimonio. La comunión de los santos es otro medio de salvación, en la que todos podemos orar unos por otros, excepto quienes están en el santo purgatorio. No pueden orar por ellos mismos, porque están necesitados de purificarse, de limpiarse de aquella mancha que todavía tengan en su alma. Sacramentales: agua bendita, sal exorcizada, aceite exorcizado, la luz exorcizada, algunos crucifijos, medallas. Hay tantas formas de los sacramentales, incluso para los religiosos, algo que ya casi no se utiliza: la tonsura, que es aquel corte de pelo que nosotros recordamos en los cuadros a San Francisco de Asís cuando se rapaban cierta parte de la cabeza. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles que San Pablo se rapó porque había hecho un voto al Señor. La tonsura es una forma de hacer un voto a Dios, una forma visible, pero ya casi no se hace, ya prácticamente no se practica. También hay prácticas devocionales: el rezo del Santo Rosario, el Santo Via Crucis, el Via Lucis o Camino de la Luz, novenas y bueno, tantas oraciones, la devoción al Ángel de la Guarda y bueno, tantas bendiciones que tenemos en la Iglesia Católica. No podemos olvidar la palabra de Dios, que de ella dependemos. Definitivamente ahí Dios nos reveló su voluntad. Hay otros medios de salvación, y por qué no hablar que también la enseñanza por medio del magisterio tradicional de la Iglesia también es un medio de salvación, porque ahí nos está recordando Dios qué es lo que quiere de nosotros. Entonces veamos todo esto que Dios nos concede
para nuestra salvación, pero también para que seamos agradecidos y actuemos conforme a nuestra vocación de hijos de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 956, nos dice de esta forma: la intercesión de los santos es el título de este número. Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad. No lloréis, os seré más útil después de mi muerte, y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Algo que Santo Domingo de Guzmán, moribundo, comunicó a sus frailes. Y también dice el Catecismo: pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Santa Teresa del Niño Jesús. Vemos qué interesante. Ya lo veíamos nosotros, de que es esa relación y esa oración que hacemos unos por otros. Pero dice el Catecismo, por el hecho que los del cielo, es decir, los santos, están más íntimamente unidos con Cristo. Ellos le ven cara a cara. Como dice también el libro del Apocalipsis, cuando están viendo ya los redimidos, los santos, están viendo todas las situaciones que están pasando en la tierra y le dicen: dominador santo y veraz, ¿hasta cuándo sufrirán nuestros hermanos? La comunión de los santos, ellos hablaban con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, diciéndole: mira, sufrimiento de nuestros hermanos. ¿Qué estarán diciendo en este momento los santos de la situación que estamos pasando en la iglesia? Mira, Señor, qué confusión la que hay actualmente en la iglesia, en la sociedad, que a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno, al pecado se le llama, como dijo un sacerdote en alguna ocasión, una situación moralmente desviada. Yo me sorprendí cuando dijo, perdón, más que desviada, dijo incorrecta. Una situación moralmente incorrecta, dijo. No quiso decirle pecado en una homilía. Ya sobre esa experiencia hablaremos en otro capítulo. Pero hay muchos que ya no quieren hablar de pecado, ya no quieren hablar de renuncia, de santidad, de la cruz. Ya no quieren hablar de eso. ¿Qué dirán los santos? Aquellos, sobre todo los mártires, que dirán: Señor, nosotros dimos nuestra vida por ti, por el Evangelio, por la iglesia, pero mira ahora la gente que ya no quiere hablar de la cruz, rehúsa, le huye a la cruz. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? No sabemos qué están diciendo los santos ahora en el cielo por las cosas que están pasando en la iglesia y las que están pasando también en este mundo, con tantas guerras, con tantas divisiones, con tantas amenazas y conflictos que a diestra y siniestra estamos viviendo. Países que quieren someter a su dominio a otros países y no les importa matar gente inocente. Pero entonces dice también el Catecismo que su solicitud fraterna, es decir, su oración, ayuda pues mucho a nuestra debilidad. Nosotros a veces podemos pensar: es que yo vencí esta tentación porque soy muy santo, muy fuerte, muy espiritual. No, pudimos vencer aquella tentación porque un santo estuvo intercediendo por nosotros, definitivamente por la gracia del Espíritu Santo, pero la intercesión de un santo nos ayudó notablemente para vencer una tentación, pero no estamos conscientes de eso. Qué interesante lo que dijo Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los frailes dominicos. No lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. La oración de un santo tiene mucho poder, ya lo dice el apóstol Santiago en su carta, el capítulo 5, dice: la oración del justo tiene mucho poder. Cuánto más la oración de un santo, ¿verdad? Y de la santa por excelencia, la Santísima Virgen María, cuánto poder tiene la oración de nuestra Santísima Madre. Deberíamos nosotros suplicarle que interceda por nosotros.
Y también, pues bueno, haciendo el bien sobre la tierra, orando por nuestros hermanos, podemos nosotros hacer ya una vida del cielo. Intercediendo, podemos empezar a vivir ya algunos elementos del cielo, como lo dijo Santa Teresa del Niño Jesús. Así espero que nosotros podamos ir probando algunas bendiciones del cielo en esta tierra. Ahora el número 957 del Catecismo, la comunión con los santos. No veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino sobre todo para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana como de fuente y cabeza toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor. Y es justo a causa de su devoción incomparable hacia su Rey y Maestro, que podamos nosotros también por ser sus compañeros y sus condiscípulos. Hasta aquí el 957 del Catecismo. Dice que no solo veneramos a los santos como un modelo. La carta a los Hebreos en el capítulo 13 dice que recordemos a nuestros antecesores en la fe e imitando su vida, les imitemos. Y recordando su vida, le imitemos. Viendo el final de su vida, considerando el final de su vida, le imitemos. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? No son solo unos modelos que están ahí para presentarnos los muy bonitos en un escaparate, en un altar, y diciendo, qué bien se mira aquí San Pedro Nolasco, San Francisco de Asís, el Santo Hermano Pedro, el Santo Padre Pío de Pietrelcina, cualquier santo de nuestra devoción. No es solo para verlos así y decir qué grandes fueron, o una imagen de la Santísima Virgen María y decir cómo le creyó a Dios. Por un lado, para eso sirven como modelo, pero también para que, como dice el Catecismo, en unión de toda la Iglesia en el Espíritu. Cuando dice Espíritu con mayúsculas se refiere al Espíritu Santo, para que nos veamos reforzados por la práctica del amor fraterno. Es decir, esa vida, ese ejemplo de los santos, de los mártires, que nos lleve a vivir el amor fraterno, el amor entre hermanos. Y ahora específicamente, porque estamos hablando de un tema de intercesión, que nos lleve a interceder por nuestros hermanos. Que ese sea el fruto de que si yo le tengo una gran devoción a la Santísima Virgen del Carmen, a María Auxiliadora, a la Virgen del Rosario, a la Virgen del Perpetuo Socorro, no sé a qué santo, a la Madre Teresa de Calcuta, Santa Rosa de Lima, a quien sea, San Ramón Nonato, San Martín de Porres, quien sea, que eso que admiramos en ellos nos lleve a nosotros a vivir en santidad. Porque también dice la carta a los Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, vayamos viviendo un poco la santidad en vistas de nuestro servicio, de nuestra oración por nuestros hermanos, viviendo la intercesión desde el amor, porque es un servicio descuidado la intercesión. Pero la comunión de los santos nos ayudará a que poco a poco sea menos descuidado este servicio y sea algo más práctico, sea una realidad en nuestra vida. El número 958 del Catecismo. Ven, ahora tomamos como base el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice la comunión con los difuntos. La Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos. Pues es una idea santa y piadosa
orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Y aquí está haciendo referencia al segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Es decir, es lo que hablábamos al inicio de este tema. No solamente nos unimos con los santos, con los puros, con los que ya son perfectos en el amor. Nos unimos también con aquellos que necesitan de nuestra oración. ¿Para qué? Para que el Señor les conceda no solo el perdón de sus pecados, que ya les perdonó de sus pecados, ahora les está perdonando en el purgatorio, en el santo purgatorio, les está perdonando de las consecuencias de su pecado. El pecado se perdonó. El problema es las consecuencias que este pecado ocasionó. Pienso ahora en un pecado gravísimo, que la sociedad ya no quiere llamar pecado, pero lo sigue siendo, no porque ellos digan que no se llame pecado va a dejar de serlo. Una persona que abortó. Ya hablábamos algo del aborto en otro capítulo de este su programa. Entonces, ¿qué pasa? La persona se arrepintió, sea que lo recomendó, que lo promovió, que lo practicó, o que fue a que se lo practicaran, o alguien que lo pagó. Cualquier persona que haya estado involucrada en el pecado del aborto recibió el perdón de sus pecados. La penitencia que le fue impuesta no la sabemos. Y no importa en este momento ese aspecto. Dios le perdonó su pecado, pero las consecuencias de ese pecado, eso tiene que pagarlo algún día. Y puede ser que lo pague en el santo purgatorio. Entonces, ahí es donde dice el catecismo de que hay que pedir para que los difuntos se vean libres de sus pecados, porque también pueden existir algunos pecados veniales que no fueron perdonados. No estaba en pecado mortal esta persona que falleció, pero tenía un pecado, algunos pecados veniales, algunas cuestiones más sencillas, más simples, y entonces no pudo entrar al cielo. Entonces ahí también Dios le puede perdonar en el santo purgatorio sus pecados. Y eso ya está en el libro de segundo de Macabeos, que normalmente se lee para la fiesta de todos los santos o de los fieles difuntos. Ya en esos días se lee esta historia del segundo libro de los Macabeos. No es el único texto, por supuesto, que hay para el purgatorio. Y como no es un tema sobre purgatorio específicamente, no abordo eso. En una ocasión grabé un tema en una emisora y compartí 10 u 11 textos bíblicos que hablan sobre el santo purgatorio. Entonces, primero Dios, abordaré ese tema en otra ocasión, fuera de este curso seguramente, sobre el santo purgatorio. Pero vemos que hay abundancia de textos bíblicos que nos hablan sobre esto. Pero es importante recordar que nosotros podemos hacer mucho bien a los hermanos. Y en 959 nos dice: en la única familia de Dios, todos los hijos de Dios y miembros de una misma familia en Cristo, al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, en el capítulo 5 nos habla que la vocación universal de la Iglesia es a la santidad. Toda la Iglesia está llamada a la santidad, y aquí nos lo recuerda el número 959 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice que todos nosotros, miembros de la Iglesia, al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, respondemos a nuestra vocación. Y yo digo, ahora, nos unimos en el amor mutuo por medio de la oración de intercesión. Es una forma de unirnos en el amor mutuo. Alabamos a Dios porque cuando estamos intercediendo también podemos alabar a Dios, podemos darle gracias, podemos glorificarle. Y aprovechamos a pedir por nuestros hermanos, sean vivos o sean difuntos. Y si nosotros decimos, Señor, yo te pido, voy a decir por un antepasado, por un bisabuelo a quien
lo más seguro es que ni siquiera conocí y no sé su nombre. Yo te pido, Señor, que le perdones sus pecados y las consecuencias de su pecado, que le lleves a tu presencia en el cielo. Yo no sé dónde se encuentra él, si en el purgatorio o en el cielo. Espero que nunca que no esté en el infierno, porque si una persona está en el infierno, mis oraciones ya no le sirven para nada. Y si está en el cielo, pues tampoco, porque ya goza de la visión de Dios. Pero esa oración de intercesión por mi antepasado, bien puede decir Dios, la voy a utilizar para otra alma que está más necesitada. Una recomendación también será, pues, pedir por las almas de santo purgatorio, especialmente por aquellas más necesitadas de la misericordia de Dios. Y ahí estaremos cumpliendo esto que dice el 959 del Catecismo. Nos estamos uniendo en el amor mutuo. Y sobre todo en el amor hacia aquel que no puede ya hacer nada por mí. Que cuando llegue al cielo, a la presencia de Dios, posiblemente, y lo más seguro, es que en gratitud por lo que yo hice por su alma, pedirá por mí. Pero no lo hagamos por interés, hagámoslo por amor mutuo. Como dice el Catecismo, respondiendo a nuestra vocación a la santidad. Ahora, algunos textos bíblicos que nos hablan sobre la intercesión de los santos. Y no necesariamente aquí el primer texto bíblico, San Juan 2, capítulo 2, versículos del 1 al 11, las bodas de Caná. No precisamente la Santísima Virgen había fallecido, ella fue la santa. Que Charitomene es el término griego que utiliza el evangelista San Lucas para decir llena de gracia, y que los biblistas han interpretado como la que es, la que fue y la que seguirá siendo llena de la gracia de Dios. Es una palabra sin verbo. No puede decir, la que fue llena de gracia, pero ahora ya no. No, esa es una palabra sin verbo que quiere decir la que fue, la que es y la que seguirá siendo llena de gracia. La oración de la Santísima Virgen María es la oración de un santo por excelencia. Es la más santa entre todos los santos. Aquí está el título, la intercesión de los santos es bíblica. El segundo texto, San Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. El rico Epulón y Lázaro el pobre. Cuando el rico está hablando con el padre Abraham y le dice que ve a Lázaro en la presencia de Dios y le dice, Padre Abraham, pídele a Lázaro que moje su dedo y me toque la lengua porque no aguanto estos calores. Hay una cierta comunicación entre las personas que algún día se conocieron. Lamentablemente el rico Epulón ya estaba condenado, estaba en el infierno. Aunque en ese tiempo, antes de la resurrección del Señor Jesús, no estaba el infierno como existe ahora, sino que era el Hades o el Sheol, el lugar al que iban los muertos. Pero la idea es que sí se puede hablar entre los miembros de la iglesia. Lamentablemente el miembro de la iglesia que ya estaba en el infierno, pues no podía hacerse nada por él. El tercer texto bíblico, San Mateo capítulo 22, versículos del 23 al 33, cuando el Señor Jesús dice que Dios es Dios de vivos y de muertos, porque para Él todos viven, hablando con los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos, los saduceos no. Pero entonces Dios está diciendo que para Él todos viven. Apocalipsis capítulo 6 versículos de 9 al 11, la apertura del quinto sello. Apocalipsis capítulo 7 versículos del 9 al 17, el triunfo de los elegidos en el cielo. Son textos bíblicos que nos van ayudando para ver que en el Nuevo Testamento ya la idea de la resurrección era una realidad y la comunión de los santos es verdad de fe. Y ahora, hermanos, como siempre les digo, que Dios les bendiga, que su paz que sobrepasa todo entendimiento llene sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús, y digamos juntamente con San Pablo, me amó y se entregó por mí. Aquí está mi dirección de correo electrónico, cpacardona@gmail.com, y agradeciéndoles por estar conmigo en estas reflexiones, que esperamos ser siempre fieles
a la enseñanza tradicional de la iglesia. Y decimos ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua, su alma y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Si Él nos lo permite, si su gracia está con nosotros, nos encontramos en un próximo programa.